Saludos afectuosos a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera, especialmente a esos, los televidentes de esas tres islas. Y nuestra más cordial bienvenida a los protagonistas del debate de hoy. Ya han visto ustedes el título, El paro en Canarias. Y estos protagonistas del debate son don Alberto Génova Galván, director general del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias y profesor titular de la Universidad de La Laguna. Bienvenido, profesor. Hola, buenas noches. También nos acompaña doña Llurena Carrillo Ramos, técnico de COE de Tenerife. Doña Llurena, bienvenida. Hola, buenas noches. Contamos igualmente con don José Miguel González, del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras Canarias. Don José Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Y además está con nosotros don Luis Celso García, presidente de la Asociación de Parados del Sureste de Santa Cruz de Tenerife. Bienvenido, don Luis. Buenas tardes. En el transcurso del programa también tendremos oportunidad de oír, de escuchar, de tener presentes los puntos de vista de doña Flora María Díaz Pérez, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, y de don Gomercindo García, alcalde de la Villa Mariana de Candelaria y vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios, FECAN. Como es costumbre, en el último tercio, la última parte del programa, saldrán las cámaras a la calle a preguntar a la ciudadanía. Es habitual que recordemos a todos ustedes, al mismo tiempo que les invitamos a participar en el debate a través del correo electrónico. En este momento tienen ustedes en pantalla, a pie de pantalla, tienen la dirección electrónica. No dejen de ponerse en contacto con nosotros para opinar, para emitir ustedes sus puntos de vista, para discrepar o para abundar en lo que aquí los protagonistas del debate emitan, lo que digan. Pero pónganse en contacto con nosotros, si así lo desean. Y también recordamos pues esas señas de identidad, por lo menos esas tres señas de identidad del Canal 8. Canal 8 es un canal privado, el capital es 100% tinerfeño, canario. Estamos en cabeza de audiencia de las televisiones locales y siendo un canal privado de televisión, sin embargo, se comporta como un canal que sí procura hacer lo mejor posible ese papel de servicio público que corresponde a los medios de comunicación social. Vamos a arrancar el programa con el informe que han elaborado dos servicios informativos, como ustedes saben, un informe genérico, pero el informe que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. El dato más reciente, el dato que asusta, 227.706 canarios ocupando las listas del desempleo a finales del pasado mes de febrero. Es sin duda la cifra más alta que se conoce en las islas, una cantidad que se ha visto incrementada en 73.500 nuevos parados en tan solo un año. Los últimos 19 meses, la cifra no ha dejado de escalar cada 30 días. Lejos queda el último descenso que se producía de junio a julio de 2007. Si seguimos echando la vista atrás en número de parados, observamos cómo hace justamente 10 años Canarias registraba poco más de 93.000 desempleados. En cualquier caso, siempre hay que tener en cuenta otros indicadores de la coyuntura laboral para hacernos una composición de lugar más acertada. Es el caso de la tasa de paro. Resulta de obtener el porcentaje de población parada sobre la población activa del ámbito geográfico. Así pues, la última tasa de paro que se conoce, la del final del cuarto trimestre de 2008, se situó en Canarias en un 21,18%. Contrasta este índice con el del segundo trimestre de 2007, hace apenas 2 años, donde escasamente se superaban los 9,5 puntos. Lo peor de todo esto, que todos los agentes sociales coinciden en una cuestión: la tendencia de la escalada no cesará a corto plazo. Por utilizar términos onomatopéyicos, el boom dio paso al crack en el sector de la construcción y en el inmobiliario. El jugarse gran parte de los cuartos a esta sola carta ha derivado en que la mano perdida ha significado casi la ruptura de toda la baraja. Si estos mercados se paran, se destruye empleo en ellos, los bancos pierden una de sus principales fuentes de ingreso, los ayuntamientos dejan de obtener dividendos por la licitación de obras, el ciudadano de a pie va perdiendo poder adquisitivo, el consumo va en descenso y la actividad económica, en definitiva, se ve resentida por todos los costados. 227.000 parados en Canarias, en torno a los 3,5 millones en el conjunto de España.
Muchos de ellos han agotado ya incluso la prestación por desempleo. Hay familias que se han quedado con ingresos cero. ¿Están capacitadas las administraciones para salvarnos el cuello ante esta situación? ¿Es válido un plan como el que ha presentado el gobierno central para reactivar la economía y al tiempo desarrollar los municipios? ¿Puede hacerse algo más desde Canarias o nos tienen que ayudar desde fuera? Son muchos los interrogantes que se nos vienen a la cabeza ante una situación que ya muchos califican, sin temor a equivocarse, de insostenible. Patronal, sindicatos, administración pública, el propio ciudadano activo, todos deben remar en una sola dirección ante la coyuntura que se nos ha presentado y las consecuencias que se pueden avecinar. Solo el tiempo dirá si se pudo o no solventar. Lo que está claro es que va a ser tarea ardua. Bien, el propósito de este programa obviamente es clarificar, poner en su sitio las cosas, en la medida de lo posible, más que pronosticar el futuro, que bueno, puede ser difícil, pero sí por lo menos reflexionar acerca de este presente y de posibles salidas, y qué hace falta para que esas posibles salidas vengan lo antes posible y vengan de un modo pues seguramente consensuado y de un modo unido. Bien, don Alberto Génova, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el futuro es difícil. El futuro, todos los estudios y todos los análisis señalan que nos esperan meses muy duros y muy difíciles. ¿También años? Seguramente, seguramente. Hoy se señala que el 2009 va a ser difícil, pero que en el 2010, por lo menos en el caso de España, también va a ser un año duro. ¿Eso qué significa? ¿Que nos debemos instalar en un pesimismo a ultranza? Yo creo que no. Al final, de todas las situaciones económicas difíciles, se ha salido. Lo que nos toca es salir cuanto antes mejor, salir con una economía mejor fortalecida, con un mejor modelo económico y, sobre todo, para salir hay que hacer algo de lo que nos decía la introducción al programa. Remar juntos. Yo creo que aquí ya no es el momento de buscar culpables, de buscar causas, de buscar responsables. Yo creo que todos tenemos una cuota de responsabilidad en el problema y, por tanto, a todos nos toca arrimar el hombro para salir del problema. En la medida en que seamos capaces de apartar aquellas cuestiones que nos diferencian y centrarnos en las cuestiones que nos unan, estaremos en la buena dirección. Y a esto me estoy refiriendo a la necesidad de un diálogo permanente entre los agentes económicos y sociales, las administraciones públicas y, por supuesto, las representaciones de los ciudadanos. Es decir, al final es un problema común y, por tanto, nos tenemos que centrar en las cuestiones que nos unen y no en las cuestiones que nos separan. Muchas gracias, doña Elena Carrillo. Bueno, desde COE somos conscientes perfectamente de la situación en la que estamos, los empresarios y los trabajadores en la crisis, y el planteamiento que nos hacemos es hacia adelante, con optimismo, porque efectivamente vienen tiempos difíciles y nos lo hacemos desde dos puntos de vista. A corto plazo creemos que es importante recuperar la confianza tanto de los consumidores como de la banca y además que haya inversión pública que cree actividad económica y a través de esta actividad económica poder crear empleo. Y también creemos que es necesario a medio y largo plazo plantearnos reformas de tipo más estructural que permitan flexibilizar los trámites administrativos a los empresarios y también que se consoliden los sectores económicos actuales, que son los que están tirando la economía, especialmente el turismo, siguen siendo sectores válidos, y empezar a trabajar en la dinamización de la economía y diversificación de la que ya hemos hablado en estos años. Sí, perdón. Bajo todo esto lo vemos también, como comentaba Alberto, bajo el paraguas del diálogo social y con el compromiso de competitividad. Oiga, y una preguntita para usted, sí. Pero siempre curiosidad periodística, no hay ninguna perversidad por medio. También en esa remar juntos que decía don Alberto, también tendría que conllevar el que la banca se acomode a no ganar tanto. Hombre, nosotros no vamos a entrar a hacer esa valoración si decía no ganar tanto. No digo así en general, ¿no? Sí, creemos da la impresión de que ha habido también, sin buscar culpables, que no es el caso, pero que ha habido como un apetito desmesurado por parte de la banca. Bueno, me voy a abstener de hacer una valoración al respecto. Lo que sí voy a decir es que consideramos que
sin culpabilizar a toda la banca, ha habido entidades que han entrado en una serie de productos financieros que han arrastrado a otras entidades. Y efectivamente, pues todos sabemos que las hipotecas subprime en Estados Unidos en agosto del 2007 son las que empiezan todo este movimiento de crisis de afectación mundial. Entonces, claro, la banca como culpable general no lo puedo decir. Algunas que hayan arrastrado algunas actitudes que hayan arrastrado a otras, pues sí, y que deben de a lo mejor plantearse el volver a ganarse, el volver a tener confianza tanto en los empresarios como en los trabajadores en que seamos capaces de responder de los activos y en volver a crear políticas de activos y poner productos financieros en el mercado, sí. Claro, y la ciudadanía también tendremos que empezar a confiar en los bancos, ¿no? ¿También? De alguna manera, porque si no, sí. Porque hasta ahora desde luego no han dado muchos motivos para confiar. Pero perdón, no, yo no estoy debatiendo. Don José Miguel González. 2009 va a ser un año complicado, sobre todo porque ahora ya tenemos un cierto ciclo cambiado en lo que a la generación de paro se refiere en el sector turístico. Es decir, ahora mismo los meses abril, mayo, junio, donde comienza a generarse lo que es la competencia de los destinos mediterráneos, algo que entra en directa competencia a su vez con lo que es Canarias. Y sobre esa base, es decir, nuestra mayor población trabajadora, el mayor porcentaje se ocupa de ese sector, pues desgraciadamente, y aunque esperemos equivocarnos, va a haber un incremento importante, ya no solo en lo que es la generación de paro, sino lo que es más preocupante, la destrucción de puestos de trabajo. Es decir, Canarias se adelantó al resto del territorio español destruyendo puestos de trabajo consolidados y es sobre esa base sobre la que habría que trabajar en ese sentido. Es decir, no se trata de salir de esta eliminando todos aquellos derechos que ya han sido consolidados, sobre todo hablando de derechos sociales relativos al trabajo. A corto plazo, yo creo que, coincidiendo con las palabras que me han precedido, hay que generar renta y liquidez. Esa generación de rentas o proviene del mundo del trabajo, es decir, o creando donde no hay, o repartiendo lo que ya existe. Provenir del mundo del trabajo sería a través de salarios, repartir lo que ya existe sería a través de la capacidad tributaria de los gobiernos para redistribuir lo que se recauda. Y después ya a medio y largo plazo es intentar no volver a repetir aquellos inconvenientes que nuestro sistema de relaciones laborales tenía, con esa alta temporalidad, esos bajos salarios, que en su día, cuando Canarias crecía al 4,5%, pues algunos seguíamos denunciando que era el momento, porque es muy fácil, mucho más fácil gestionar en la abundancia que gestionar en la escasez. Ahora mismo se ha visto que gestionar en la escasez es medidas muy imaginativa, si se quiere, pero ya sobre el apuro y ya no sobre la tranquilidad de gestionar con muchos fondos disponibles. Sobre el agobio, ya, el agobio encima. Sí, ahora mismo yo creo que aunque el problema atañe directamente a empresas y trabajadores, empresas por su falta de rentabilidad y su cierre y trabajadores por su generación de paro, también a la administración, porque ese tutelaje ya no lo hace con el mismo nivel de recaudación que disponía con anterioridad. Luis Celso García. Bueno, yo es que ya he vivido tres crisis, ¿no? Tres crisis. He vivido la del 70, la del 90 y la del 2008. Y no cabe duda que siempre pagamos los mismos, ¿no? Y siempre son los mismos gurús los que dicen que tal, que vamos a recuperarnos, no sé qué, no sé cuánto. Y la verdad que no es así. Vamos a ver, desde la última crisis han habido reformas laborales, hemos perdido derechos, hemos perdido tal, y vendrá otra reforma laboral que seguramente que lo harán muy próximamente, ¿no? Con eso estoy convencido. Por otro lado, digamos que la realidad social, la realidad, la que está en la calle, la que vive en nuestros barrios, los que vivimos en barrios populares como Añaza en mi caso, o los Gladiolos, de por ahí, se está viviendo la crisis de otra manera, ¿no? ¿Cómo se vive? Hay ya escasez inclusive de alimentos, y parece esto decir una cosa que en el siglo XXI, una sociedad tan adelantada, el octavo, noveno país, no sé qué, que estamos, pues todavía los comedores sociales se han triplicado, la gente que van a esos comedores, digamos que la asistencia, las trabajadoras sociales de los ayuntamientos están desbordadas en ayudas y tal. Por lo tanto, una sociedad, yo creo que el estado de bienestar social está, o si no lo apuntalamos ahora, va a caer.
Y va a caer porque esto no es de ahora, se está diciendo desde el 2007 que esto iba a pegar un estampido. En la voz popular, esto va a pegar un estampido, esto tal, vienen elecciones, vienen tal, aquí nadie sabía absolutamente nada, no, que esto aquí no hay problemas, no tal, y empezó a salir la crisis, ¿no? Por lo tanto, el mal de todo esto va a ser que va a quedar generaciones, porque va a haber un cambio de modelo económico. Va a haber cambio. Claro, pero ¿quién me lo va a pagar? Los de siempre. Los mayores de 50 años, que no tienen empleo, que no lo van a coger otros sectores, que no sé qué, porque usted sí, usted está muy bien preparado, porque tiene 54 años, pero no lo vamos a coger. Y por lo tanto esto hay un grave peligro del estado de bienestar social con gente que sabía lo que venía y bueno, pero como todo el mundo está viviendo bien, aquí no pasaba nada, ¿no? Viviendo por encima de nuestras posibilidades probablemente. Yo creo que sí. Bien, se nos ha ido la primera parte del debate, ya ven ustedes que el tiempo en televisión se esfuma y enseguida tendrán oportunidad evidentemente de continuar con sus puntos, exponiendo sus puntos de vista en la siguiente fase del programa. Están ustedes, estamos en Canal 8 y estamos en el programa dedicado al paro en Canarias. Son los protagonistas de este debate, nos acompañan en el estudio doña Llurena Carrillo Ramos, técnico de COE de Tenerife, don Alberto Génova Galván, director general del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias y profesor titular de la Universidad de La Laguna, don Luis Celso García, presidente de la Asociación de Parados del Suroeste de Santa Cruz de Tenerife, y don José Miguel González, del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras Canarias. Hemos tenido una primera parte. Vamos ahora a escuchar los puntos de vista, las opiniones de doña Flora María Díaz Pérez, profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, de don Gumersindo García, alcalde de Candelaria y vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios, FECAN. En mi opinión, tenemos un modelo económico basado excesivamente en la construcción, una construcción también basada en la especulación y en el modelo turístico, con lo que al final, desde que una de esas patas cojea, como ha ocurrido en este momento de crisis con la construcción, tira de todas ellas, y en este momento de crisis global, pues el turismo también se resiente. Canarias tiene una estructura productiva diferente a la media del Estado español, basada en el desarrollo o el peso que tienen las actividades del sector turístico y de la construcción en el total de la economía. Y eso explica que el resultado que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística recientemente con respecto a los porcentajes de destrucción de empleo, ¿no? Así en esos resultados observamos cómo Canarias presenta una tasa algo superior a la media del Estado, pero que coincide casi prácticamente con la tasa de destrucción de empleo que se aprecia en el sector turístico. Pienso que en momentos de crisis es imprescindible la inversión pública para mover los mercados, ya que los empresarios suelen ser muy prudentes en sus inversiones y al final les cuesta hacer negocio e incluso pues invertir aquellas cantidades que, como la RIC tenían obligación, en este momento pues están pidiendo prórrogas para no tener que pagar impuestos por ellos. Hay que contar y desde las administraciones además unirnos Estado, comunidades autónomas, cabildos y ayuntamientos para entre todos hacer un frente común e invertir todo lo que podamos en las mejoras tanto de obras como de medidas sociales que podamos aportar. Fórmulas mágicas no existen, pero mientras ocurre esto, mientras el sector privado y sobre todo en el ámbito del turismo y de la construcción se recupera, quizás el sector público podría crear puestos de trabajo, es decir, se podría a lo mejor crear empleo público en la medida en la que las dotaciones presupuestarias lo permitan. Mientras duren las obras financiadas con estos fondos, sin duda, pero hay que ir pensando medidas complementarias. El Estado solo no puede hacer frente a esta crisis. Seguramente el año que viene se repita
este fondo de financiación, ojalá que se confirme esta expectativa, pero Gobierno de Canarias, Cabildo, tienen que echar una mano a los ayuntamientos, que somos los que estamos soportando las mayores cargas sociales y las demandas de las necesidades de nuestros vecinos. Pues sí, podría mejorarlo mucho, siempre y cuando las administraciones locales tramiten las solicitudes y cursen y apliquen el fondo, ¿no? Creo que no aporta nada, supone una carga extra para la Caja Única de la Seguridad Social, porque supone pagar prestaciones a personas que pasan al desempleo, gente que entra en una dinámica de la que va a ser difícil recuperarse, y creo que es preferible optar por bonificaciones a la Seguridad Social para garantizar que ese empleo se mantenga, también porque los empresarios sean solidarios y reduzcan en lo posible sus beneficios para intentar mantener ese empleo, y porque haya colaboración y sobre todo concertación social, que se tenga en cuenta la opinión de los sindicatos, que en estos tiempos están siendo bastante olvidados y dejados de lado. Es imprescindible que haya concertación social, si no en momentos de crisis no vamos a salir adelante. La solicitud por parte de las organizaciones empresariales del abaratamiento del despido es lógica desde la perspectiva empresarial en una situación como la actual, donde las empresas atraviesan por problemas importantes de liquidez, incluso pues, suspensión de pagos, y como sabemos los costes laborales representan un porcentaje destacable dentro del coste total de las empresas, ¿no? Claro que eso no quiere decir que sea la mejor solución, o quizás lo que haría falta es una labor de negociación o de llegar a acuerdos entre tanto los representantes del sector empresarial como de las organizaciones sindicales, donde podrían participar también representantes del gobierno, para que haya un acuerdo o un pacto social por el empleo. Es una predicción muy complicada. En esta crisis ni los expertos con más experiencias han acertado, yo creo que en ninguna de las ocasiones, y yo no me atrevo a hacer una predicción, sí a expresar un deseo, y es que sea así, que antes de 2010 pueda disminuir el desempleo, pero no como algo cierto, que es muy complicado de afirmar en este momento. Va a depender, en mi opinión, de que los bancos empiecen a tener una política un poquito más abierta, porque si no las empresas no invertirán. Bueno, no es que lo crea yo creo que lo han manifestado ya personas con bastante conocimiento de los temas, y hemos escuchado recientemente las declaraciones de Krugman y de varios especialistas en el tema, donde el problema de la crisis es bastante claro que no se resuelve a lo largo del 2009 para Europa, ni para España, ni para Canarias, ¿no? Es decir, que las tasas de desempleo no creo que se vayan a reducir a lo largo de este año. Pues estos han sido los puntos de vista, las opiniones de don Gumersindo García, alcalde de la Villa Mariana de Candelaria, vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios de la FECAN, y también de la profesora Flora María Díaz Pérez, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Iba a tener la palabra, la tiene doña Yurena Carril. Gracias. Respecto a animar mediante medidas la inversión empresarial, efectivamente compartimos que a través de la inversión pública se podría animar a los empresarios a contratar. No creemos que deba hacerse mediante contratación pública de funcionarios públicos, dado que, como sabemos, el 80% del empleo lo crean las empresas privadas, y creemos que es el canal adecuado para generar empleo. En cuanto al tema de reformas laborales, los empresarios hablamos de flexiseguridad. Poner sobre la mesa el tema del despido, el abaratamiento del despido, es un bulo. O sea, hablamos de flexiseguridad y de reforma estructural, no únicamente del despido. Y en cuanto a previsión, no tenemos una previsión en cifras. Creemos que se está demostrando que las cifras de ayer para hoy ya no sirven, y estamos a la expectativa observando el mercado. Yo, dos cuestiones. Las dos intervenciones han coincidido en señalar cómo uno de los problemas de la economía canaria es su gran dependencia de la construcción y el turismo. Pero a continuación, cuando empezamos a poner propuestas de soluciones encima de la mesa, esas propuestas van en el sentido de más obra, más construcción.
Yo creo que habría que diferenciar lo que es necesario en un momento de coyuntura de lo que es procedente estructuralmente. En un momento de coyuntura, en el corto plazo, evidentemente es necesario recurrir a la construcción, recurrir al cemento para generar puestos de trabajo inmediatos que permitan a un conjunto de personas acceder a rentas salariales. Pero eso es coyuntura. Y tenemos que al mismo tiempo plantearnos medidas que van a tener impacto en el medio o largo plazo, medidas de carácter estructural, que en el sentido que apuntaba también antes José Miguel, permitan reconducir nuestro modelo económico. Ir hacia un nuevo modelo económico. Claro, nosotros y España en general, yo creo que necesitamos una economía competitiva y una economía basada en el conocimiento, que es lo que nos falta en Canarias. Segunda cuestión, el tema del despido libre. Yo creo que ese es un debate que hay que poner encima de la mesa, pero el debate que hay que poner encima de la mesa es el de las rigideces en nuestro mercado laboral y el de las rigideces de nuestra economía. Yo no tengo un criterio acerca de cómo o a dónde hay que llegar. Lo que sí tengo claro es que todos aquellos elementos que estén significando un freno para la generación de empleo deben ser removidos y al mismo tiempo deben ponerse en funcionamiento todos aquellos elementos que sirvan de incentivo a la generación de empleo. Y esto sin duda va por la vía de flexibilizar la economía, flexibilizar el mercado laboral, lo cual no significa en modo alguno cesión, limitación, renuncia de derechos sociales. Es un tema interesante, me alegra mucho que se haya sacado el término de flexiseguridad. Yo creo que todos estamos en esa misma línea. Obviamente abaratar el despido no genera más empleo, es decir, abaratar lo que es el facilitar el despido en sí, lo único que te facilita tal vez es que en tu cuenta de resultados circunstancialmente pues puedas incorporar. Ya no se haría sobre los derechos consolidados, sino se haría sobre los nuevos contratos. Tampoco va a generar mayor contratación indefinida, es decir, se ha visto cuáles han sido los incentivos y han funcionado, tanto en la reforma del 97 como en la del 2002 y demás. El aspecto sobre la flexiseguridad es importante, pero para eso las empresas tienen que abrir lo que es el melón de la negociación colectiva. Es decir, en situaciones de crisis normalmente se individualiza lo que es el tratamiento de las reformas internas dentro de las empresas, cuando realmente lo que habría que establecer es abrir el proceso de negociación colectiva para que en ese proceso de negociación colectiva se instaure, lo que antes comentaba, procesos de formación lo suficientemente amplios para que las personas tuvieran una cierta movilidad funcional hasta dentro de la propia empresa. Eso originaría, porque la flexiseguridad, esa es una de las patas, lo que es la generación de la formación también como promotora del propio empleo. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que, por desgracia, las rentas, los costes del trabajo cada vez representan menos sobre el coste total. Hay que tener en cuenta también, porque eso es lo que se busca, es decir, economías intensivas en factor trabajo, como ha sido la canaria y la española en general, ha crecido mucho en situaciones de incremento de la demanda, pero son las primeras que quedan estranguladas una vez que la rentabilidad de las empresas cae. Y estoy totalmente de acuerdo que la actuación de corto plazo ahora mismo tiene que ser la sustitución de la iniciativa privada por la iniciativa pública. Pero para eso hace falta, por un lado, agilidad burocrática de la administración y por el otro, que los capítulos con mayores incidencias a la hora de ejecutar sean los capítulos de inversión y transferencia de capital, algo que en los últimos dos presupuestos, por desgracia, no ha sido así. Yo me gustaría apuntar un dato adicional a lo que señala José Miguel. Estoy de acuerdo absolutamente por lo que se refiere al tema del coste del trabajo. Pero yo apuntaría un problema, un elemento de consideración social. Es decir, es que normalmente en nuestra sociedad se valora bien poco el capital humano. Es decir, ¿cómo una sociedad puede prescindir alegremente de personas de más de 50 años? Y a personas de 50 años, de 55, en su plenitud de producción, los prejubilamos y prescindimos de ellos. Yo creo que no hay ninguna otra sociedad occidental que se permita eso. Y eso me da la impresión de que es muestra del poco valor que se le da al capital humano, de la poca consideración que tiene en nuestra sociedad lo que es la formación, lo que es la cualificación. Y de la mentalidad, con los mayores respetos,
y de la mentalidad de perra chica de algunas empresas, ¿no? Entonces, digo, por el tema de, sí, por no pagar las antigüedades, etcétera, etcétera. Es decir, que política de perra chica, mentalidad de perra chica. Son las primeras que caen. Sí. Bien, ya estoy convencido que va a haber flexiseguridad, otra más. Con vaselina, pero va a ser otra más, como la reforma de la seguridad social, tal. Bueno, ya... El tema es el siguiente, ¿somos los trabajadores los culpables de la subprime? Porque es que se repite la historia económica se repite. La crisis del petróleo hubo que reformar el mercado laboral. La crisis de tal hubo que reformar el mercado laboral. ¿Qué pasa? ¿Que los trabajadores somos los malos de la película cada vez que hay una crisis económica, cuando los demás han ganado mucho dinero, han tenido unos grandes beneficios y tal? O sea que por lo tanto los trabajadores siempre somos los que nos tragamos todas esas crisis. Y además, si este Estado, este gobierno, financia a los bancos, que es importante financiarlos, que compran productos no tóxicos, ahora se llama no tóxicos, pero la toxicidad se la están dando los trabajadores, porque a nosotros no desde de cobrar el paro un año, que le dan 4 meses, no le ponen otro año de tal, o sea, de prestación por desempleo? ¿Cómo una familia puede ganar, o un trabajador, que yo lo veo en mi barrio y en los barrios que estoy caminando todos los días, 300 euros al mes? Por Dios. Hay una cuestión que yo sí quería plantear, si se me permite, y es la siguiente. Antes usted planteaba, don Luis Celso García planteaba, el cómo ya en algunos municipios, pues la demanda en los servicios sociales es ya de alimentación básica. Eso yo lo he podido comprobar y lo hemos comprobado en este canal a través de entrevistas con alcaldes y con concejales, incluso debates que se han hecho. Uno de los debates anteriores a este de hoy, pues fue por estar con concejalas y concejales que están dedicados a servicios sociales. Bueno, y entonces, tal. Pero hay otra cuestión que yo quería sacar, que es algo que por ser a veces impopular, pues no se plantea, y es el papel de la productividad, el plantearnos la productividad, ya no solo las obligaciones empresariales que aquí se tal, sino también el factor tanto de formación como de productividad. Es decir, ¿por qué a veces ese factor de productividad no se pone sobre la mesa en momentos también de crisis, ¿no? Para nosotros la productividad es parte del objetivo de la competitividad y de hecho es uno de los factores que nos puede llevar a ser competitivos y efectivamente le damos mucho valor. Aprovechar para comentar de lo que hemos hablado por alusión, supongo que a veces pasa lo de la teoría del espejo. A nosotros nos pasa lo mismo que a lo mejor le puede pasar a los sindicatos, nos da la sensación de que quienes no quieren entrar a hablar de flexiseguridad y de reforma laboral son los sindicatos, porque efectivamente la formación es parte de la flexiseguridad y la flexibilidad del mercado laboral también es parte de esa flexiseguridad. Y luego sí me gustaría, cuando se habla de beneficios de los empresarios, que tuviéramos presente que el mercado canario es el que es, que el 94% de las empresas son micropymes, y que muchas de ellas tienen menos de 10 trabajadores, también muchas de ellas son autónomos, y esta crisis nos afecta a todos. Hay mucha gente que está teniendo que cerrar su negocio, del que comía él y a lo mejor algunos trabajadores, y se está viendo en paro sin prestaciones. Ya que he nombrado las pequeñas empresas, en estas últimas horas en el Parlamento de Canarias, entre otras medidas, entre esas 10 medidas que proponía el debate el presidente del Gobierno, don Paulino Rivero, pero después entre las que se han aprobado, se ha aprobado, me parece que por unanimidad o prácticamente, una relacionada con las pequeñas y medianas empresas. ¿Eso puede ayudar? Sin duda. Sin duda, yo creo que uno de los grandes objetivos que tenemos que plantearnos es el desarrollo de un tejido empresarial en Canarias a partir de empresas básicamente de economía social. La profesora de la universidad antes nos señalaba la vía de la generación de más empleo público. Yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar las posibilidades que tienen muchos ayuntamientos, la comunidad autónoma, para impulsar la aparición de empresas de ese tipo. Por ejemplo, la ley de dependencia. La ley de dependencia y todos los servicios que ella comporta, podemos plantearnos, y es una tentación primera, pues incrementamos la plantilla del ayuntamiento y ya tenemos técnicos para atender los servicios de dependencia. Mi posición es otra. Aprovechemos la ley de dependencia, aprovechemos ese yacimiento de empleo para impulsar en los municipios la aparición de microempresas, de empresas de economía social,
privadas que estén, efectivamente, que estén en condiciones de prestar esos servicios. Y mataremos dos pájaros de un tiro, porque estaremos generando tejido empresarial, estaremos aflorando empleo que en muchas ocasiones actualmente se está prestando en economía sumergida, y estaremos dignificando los derechos laborales de esas personas, y además estaremos garantizando que la atención a las personas dependientes se va a prestar en condiciones de calidad. Han pedido la palabra tanto don Luis Celso García como don José Miguel González, la tendrán en cuanto reanudemos el debate, que será enseguida, no se vayan. Están ustedes, estamos en Canal 8 y estamos en el debate dedicado al paro en Canarias. Son los protagonistas de este debate don Luis Celso García, presidente de la Asociación de Parados del Suroeste de Santa Cruz de Tenerife, don José Miguel González, del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras Canarias, doña Irene Carrillo Ramos, técnico de la COE de Tenerife, y don Alberto Génova Galván, director general del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias y profesor de la Universidad de La Laguna. Hemos tenido dos partes del debate y a continuación las cámaras van a salir a la calle con esta pregunta, ¿no? ¿Teme usted quedarse sin ingresos? Bueno, todos podemos quedarnos en un momento determinado, ¿no?, sin empleo. ¿Por qué? Hombre, la situación inestable que hay en este momento, por eso. Yo personalmente no, pero hay mucha gente que tiene esa preocupación y yo creo que son cosas muy graves que están pasando. En este momento de inquietud por la crisis económica, si tengo pues incertidumbre sobre mi puesto de trabajo, claro, como todo el mundo, no tengo un puesto de funcionario y depende un poco pues de que mi actividad pues siga bollante y que la empresa siga dando resultados. No, en este momento no. Es trabajo seguro. Bueno, a lo mejor sí, porque es difícil explicarles por qué, una cosa un poco personal. Hombre, claro, porque tengo una familia que alimentar, como todo el mundo, me imagino. Creo que soy de los colectivos, éramos así privilegiados, por cuanto que pertenezco al sector de la docencia y tengo estabilidad en mi puesto de trabajo. Porque estamos en una época en la cual el trabajo peligra bastante, los ingresos es bastante difícil y ya vemos personas que llegar a final de mes nos está costando. Pues que con esta crisis nadie se salva de perder su puesto de trabajo. Están todas las empresas, incluso las más saneadas, en el aire. Sí, porque tengo una hipoteca y yo mantengo mi familia y entonces pues es obvio, si te va toda la casa abajo, te quedas sin casa, sin comida, sin nada. Como jefe de familia, me quedo en la ruina absoluta. A veces, como siempre, diversidad de opiniones, aunque todos insistiendo en la preocupación lógica y natural. Pero iba a comentar, así como de pasada, que sin negar la crudeza, la trascendencia, de lo que supone el desempleo, de lo que supone las demandas sociales básicas, de lo que supone al final el empobrecimiento de la calidad de vida de la ciudadanía, que siempre se resiente en los de menor poder adquisitivo, porque es así. Yo, con independencia de ello, sin negar esa trascendencia, a veces los ambientes de pesimismo y de optimismo también pueden ayudar en situaciones probablemente tal. Antes, a cámara cerrada, comentaba yo ese mensaje último del presidente Obama, y no es que yo quiera favorecer la obamanía, pero sí en el sentido de insuflar, por lo menos, pues claro, si negamos la esperanza, entonces, y si decimos que esto va a ser un caos, entonces ya pues las circunstancias que haya que atravesar serán más penosas, ¿no? Pero bueno, eso es un comentario marginal que sin ninguna mayor trascendencia. Don Luis Celso García, adelante. Sí, no cabe duda de lo que estamos escuchando, lo que dice la gente en la calle, pues esa es la verdadera realidad. Lo que la gente piensa, la gente lo oyes en la guagua, en el bar, en el seguro, lo oyes en todos lados, ¿no? Que la gente está muy preocupada por la situación, ¿no? Por la situación que está, porque vamos, no le ven ninguna salida al túnel este, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo, y de hecho están ahí los datos, los servicios sociales, ¿no? Bien, don José Miguel González. Yo creo que, sin ser excesivamente optimista,
sería un pesimista mal informado. En ese sentido yo creo que la situación está mal, todo el mundo sabe el qué hacer o qué se debería hacer, el problema es el cómo hacerlo. Es decir, todo el mundo está de acuerdo que hay que incrementar la productividad de los trabajadores, unos piensan desde la perspectiva del trabajador, otros pensamos desde la perspectiva del puesto de trabajo. Es difícil incrementar la productividad de los trabajadores cuando realmente, que normalmente la productividad es lo que retribuye el salario, pues tenemos funciones de producción intensivas en trabajo, estructuras hoteleras, el 60% de las contrataciones mensuales en etapas de auge económico eran de peones de la construcción y personal y mantenimiento de limpieza de planta hotelera. Era lo que demandaba el mercado en ese sentido. Entonces es difícil trasladar lo que es la generación de productividad. Aparte también, pese a que defiendo que tenemos una de las mejores poblaciones activas formadas en la actualidad, no hay mercado donde desarrollar ese conocimiento adquirido y después que esa mejor formación coexiste con un proceso en donde gran parte de aquellas personas que finalizaron su educación obligatoria a los 16 años, en lugar de continuar por el circuito educativo, algo que por ejemplo en el caso de la mujer se ha demostrado que ha continuado y esa ha sido la incorporación masiva, no solo en tasa de actividad, sino en empleo también, pues bueno, pues se fueron a esos dos sectores de hostelería. Por ejemplo, todo eso hay que recuperarlo. Cuando se habla de generar formación para que una persona pueda ser más adaptable, no es para que sea más manipulable, justamente lo contrario, se puede estabilizar su propio puesto de trabajo desde esa perspectiva y obviamente, tal y como dije al principio, repito, todo se sabe lo que hay que hacer, el cómo, pero lo que sí se tiene claro es que al menos se va a intentar hacer, y yo creo que se va a conseguir, porque socialmente se está más respaldado que nunca, es sin perder ninguno de los derechos sociales adquiridos. Remar juntos, que era un poco el eslogan que al principio se ha manejado y que desde el principio se ha manejado, supone en momentos de crisis también el que a veces las fuerzas políticas aparquen, bueno, a veces confrontaciones muy legítimas y muy lógicas, pero bueno, pues en aras de las circunstancias por las que pasa la ciudadanía, que evidentemente no tiene unas expectativas de ver cómo el líder tal golpea al líder cual, ya eso al final le da lo mismo, y lo que sí realmente le importa a la ciudadanía es eso de cómo llegar a final de mes y de cómo mantener a la familia y de cómo mantener el nivel de vida. ¿Me permite? Sí. Yo voy a señalar una cuestión que a lo mejor José Miguel no está de acuerdo conmigo, pero bueno. El respeto a los derechos sociales, absolutamente de acuerdo. Yo lo que digo es, lo que sí que habría que poner encima de la mesa es la reflexión acerca de si no pueden modificarse los derechos de carácter cuantitativo. ¿Los derechos, perdón? Cuantitativos. Y acudo al ejemplo reciente de lo que hablando de salarios. Efectivamente, de lo que ha sucedido SEAT Barcelona. Eso es negociación colectiva. Eso es negociación colectiva, efectivamente. Porque hay que hacer, es decir, hay que poner encima de la mesa la posibilidad de negociar sobre los derechos salariales, pero sin la pérdida de los derechos sociales de carácter sustantivo. Ese es mi planteamiento. Y en esa línea, yo creo, y lo he puesto en alguna otra ocasión, las personas a las que se les ha entrevistado en la calle, al final han coincidido en una cuestión. Yo temo por mi puesto de trabajo, yo no temo por mi puesto de trabajo porque soy funcionario. Antes José Miguel se refería a la necesidad de distribuir los sacrificios. Yo creo que se perdió una buena oportunidad en el presupuesto del 2009 para haber acordado la congelación salarial de los funcionarios públicos. Y yo soy funcionario público. Yo creo que se debió hacer, y se debió hacer no solo por el impacto cuantitativo que tiene en el presupuesto, sino además por la señal que eso serviría para mandarle a la sociedad. Oiga, las cosas están mal y hay que adoptar una postura de solidaridad, pero una solidaridad no de pose, sino una solidaridad efectiva. Y los primeros que seguramente en nuestra región tenían que dar ejemplo al respecto son 60 personas que en su momento tomaron un acuerdo unánime.
Parlamento de Canarias, sus señorías. Pues a lo mejor tenían que tomar hoy un acuerdo para renunciar a ese derecho cuantitativo. Puede hacerse legalmente, ¿no? Por supuesto. En el templo de las leyes, autonómicas se puede hacer. Colectivamente entre ellos. No, es que la negociación colectiva dentro de la empresa es eso, es decir, es ver qué empresa, obviamente también existen empresas que intentan establecer esa congelación salarial, y cuando uno analiza los estados de cuenta, ves que no hay no solo necesidad, sino que reparten dividendos por otro lado, o inclusive plantean ERES con altos cuantiosos beneficios, porque todavía hay gente que gana. Eso no pensemos que todo el mundo pierde. En las crisis hay alguien que gana y otros que ganan menos y otros que pierden. Sobre la congelación salarial en la administración pública, tenemos una administración pública respecto a los cargos de libre elección, de libre designación Grupo A, en donde, permíteme la licencia, hay más jefes que indios. Ferito de Pancho Villa, más o menos. En donde dicho en lenguaje común. Lo sé porque en el trámite que se ha establecido sobre la famosa homologación salarial para el profesorado, pues analizando las estructuras de coste, se ve que el Grupo A está lo suficientemente sobredimensionado, pero no sobre puestos de responsabilidad funcionarial, sino sobre puestos de responsabilidad política, en donde se podría establecer esos cargos de libre designación que sí bien podrían tomar. Yo siempre he sido defensor de lo que es la progresividad. No se puede congelar a todo el mundo por igual, porque no todo el mundo tiene los mismos salarios bases por igual. Al igual que yo estoy totalmente de acuerdo que el Parlamento, cuando decidió un derecho consolidado que se tenía de asignarse una paga extraordinaria, socialmente no era defendible en ninguno de los foros, pero ha sido, por suerte, yo no sé si por suerte o por desgracia, ha sido la única consigna en 2008 que salió por unanimidad del Parlamento, ninguna otra. En la que estuvieron todos de acuerdo. Bueno, ahora parece que ya vamos recuperando cosas con la pequeña y mediana empresa y por otras cuestiones con la unanimidad. Ya empiezan sus señorías a pensar en los demás y eso empieza a ser bueno. Bien, se nos ha ido el tiempo. El moderador, por tanto, don Celso, no estamos hablando de que la carga vaya exclusivamente sobre los trabajadores. La carga hay que repartirla entre todos. La carga la hay que repartir también entre los empresarios, por descontado. A todos les toca aportar. Más kilos. Claro, lo que pasa es que las espaldas nuestras aguantan más. Bien, se nos ha ido el tiempo, solo queda para una última intervención, en la cual yo ruego que todas aquellas cuestiones que ustedes se proponían expresar en este debate, pues si les queda alguna, que aprovechen en esta última intervención y con la capacidad de síntesis que les caracteriza, no dejen de decir aquello que querían decir. Última intervención de don Luis Celso García. Bien, en principio que se arregle el tema de la seguridad social, que no seamos una gente aparte de, como ciudadanos, tenemos el derecho a la seguridad social, que nos den una cartilla aparte a los parados y solo falta que nos den el pijama de raya. En segundo lugar, que el fondo de pensiones, el fondo de reserva de las pensiones, que no metan la cuchara nadie, porque eso es de todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Por lo tanto, cualquier movimiento que hagan en el Pacto de Toledo, que se haga un referéndum, porque me temo que nos vamos a quedar siquiera hasta sin pensiones. Doña Yurena Carrillo. Nosotros, como última intervención y sintetizando, nosotros tenemos como objetivo la competitividad y la protección de las empresas existentes, así para proteger el empleo existente como objetivo a corto plazo. Queremos trabajar bajo el paraguas del diálogo social y creemos que esa es la vía para salir de esta situación. Muchas gracias, doña Yurena Carrillo. Don José Miguel González. En estos momentos lo único que hay que establecer es un cierto mensaje de confianza a la hora de pensar que las medidas que se han puesto en circulación pues tienen la suficientemente enjundia como para solucionar en algo, obviamente no en la totalidad, y lo que también sería conveniente que desde el punto de vista del diálogo social a la administración pública que se nos diga cuál es el tope presupuestario que hay para medidas, porque tampoco lo que uno puede es que todos los días aparezcan medidas nuevas en donde no se sabe muy bien cómo se van a financiar, o si lo saben, simplemente que lo digan. Y por último, y aprovechando que está el director del Servicio Canario de Empleo, podría ser una oportunidad importante el incrementar los grados de intermediación que tienen los sistemas públicos de empleo, los cuales en etapas de crecimiento normal está en torno al 10-12% y en la actualidad parece ser que han bajado a por debajo del 5%. Entonces, claro, que en una situación de crisis las personas vayan a las oficinas de desempleo
a arreglar papeles respecto al desempleo y no a buscar oportunidades de empleo, yo creo que también podría ser una oportunidad importante a la hora de conceder esperanza para que la gente tuviera focalizado muy bien, si no tiene empleo, dónde ir a buscarlo. ¿Dónde ir a buscar información? Bien, última intervención de don Alberto Genova. Nosotros estamos precisamente en esa línea de que las oficinas de empleo dejen de ser vistas como las oficinas del paro y pasen a ser consideradas como centros de prestación de servicios. Y como intervención final yo señalaría una cuestión. Si al principio se hablaba de unas tasas de desempleo del 21%, yo creo que lo relevante no es el porcentaje, lo relevante no es el número. Lo relevante es que detrás de esos datos, fríos datos, están personas. Tenemos 227.000 personas. Puedo anticipar que según los avances de datos en marzo vamos a estar del orden de 8.000 personas más en situación de desempleo en Canarias. Y por respeto a esos ciudadanos, yo creo que debemos, y en esa línea estamos, y hemos recuperado mucho terreno que seguramente por responsabilidad, en primer lugar, del director del Servicio Canario de Empleo se había perdido, pero creo que hemos ganado mucho terreno para lo que es el diálogo social. Solamente hablando, solamente poniendo encima de la mesa las posturas de los representantes de los intereses económicos y sociales, los intereses de la administración y, en la medida de lo posible, la suma del partido de la oposición, seremos capaces de salir adelante y, sobre todo, como decía José Miguel, seremos capaces de transmitir un mensaje de confianza a la ciudadanía. Bien, confianza en la ciudadanía que va a infundirse también, y valga la reiteración, si se me permite, con esa dejación de enfrentamientos inútiles para políticos y entrando en la política efectiva, la política social efectiva, que es la de procurar el bien de la ciudadanía. Y ante eso, pues los líderes políticos tienen que dejar a veces y en esta ocasión, sus agresividades, sean del tono que sean, y aparcar eso, porque los importantes no son ellos, los importantes son la ciudadanía a la que representan. Es decir, el tema de la representatividad, que da para muchos debates, tendría que en este momento obligar a ser conscientes, en el mejor de los sentidos, a nuestros dirigentes, a los gobernantes, a los opositores, a los empresarios, a los sindicatos, a todas las fuerzas que antes se llamaban fuerzas vivas. Bueno, pues a todas las fuerzas vivas de la sociedad para llegar a ese consenso de determinar qué es lo importante, qué es lo accesorio y en consecuencia para no permitir que nadie se desvíe en lo accesorio y obligar además a que todo el mundo entre de buen grado en lo que es indispensable, en lo que es necesario. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido, por haber participado, por haber sido los protagonistas de este debate. Muchas gracias a la profesora Flora María Díaz Pérez, a don Gomersindo García y también a todos los que han intervenido en la calle, ¿no? Les deseamos, como siempre, que el debate haya contribuido a que todos ustedes tengan pues ideas más claras, ideas más fundadas, por lo menos, después de escuchar las distintas posiciones que aquí se han barajado sobre este tema, y que les ayude este debate y estas opiniones de quienes han sido sus protagonistas, pues a enfocar esta realidad que estamos viviendo de un modo más, si es posible, de un modo más racional, de un modo más sereno, de un modo, y desde luego de un modo más eficaz, de cara a buscar remedios. Igual que se les desea, bueno, por supuesto, siempre no dejen de participar, les animamos a eso. En este momento otra vez repetimos ese correo electrónico para que se dirijan, si lo estiman oportuno, a este programa y a este canal. Y desearles también, dentro de lo posible, que sean felices. Siempre ser felices en la medida de lo posible es una aspiración que tiene mucho que ver con la calidad de vida.